Muy buenos días con todos. Gusto tenerlos nuevamente presentes en este evento que organizamos en nombre de Desca Hierro Abogados, y en esta oportunidad por medio de sus áreas de clientes privados, que está dedicada básicamente a resolver asuntos de personas naturales, familias, negocios y temas de protección de activos y patrimonios, eficiencias tributarias, asuntos sucesorios, inmigración internacional de personas y familias, entre otros. Y dada el gran interés que han mostrado no solamente clientes, amigos, y dada también la coyuntura política, tema que no podemos estar ajeno a ello, vimos la oportunidad de organizar este evento, y con la extraordinaria colaboración de una de las mejores firmas de abogados de Panamá, Fábrega Molino, y una reconocida institución financiera como es el Banco de la FICE de Panamá, que son usuales colaboradores y amigos de nuestro estudio, a fin de darles a ustedes una visión práctica y objetiva de alternativas migratorias y financieras de inversión conexas que ofrece Panamá. Hecha esta pequeña introducción, no me queda más que agradecer de manera anticipada la participación de nuestros panelistas, expositores en este evento, a quien rápidamente paso a presentarlos en el mismo orden que van a ir apareciendo en cada una de sus exposiciones. En primer lugar, el doctor Carlos Molina, es socio en Fábrega Molino y encargado del Departamento de Inmigración de la firma. Cuenta con práctica en el departamento corporativo, especializándose en Derecho Empresarial y Corporativo, Planificación Patrimonial y fundaciones de interés privado. Carlos se concentra en asesorar empresas en asuntos relacionados con la ley de inmigración, trabajo y empleo, incluidos los permisos de trabajo y residencias y visas. En segundo lugar, contará con nosotros Cintia González. Cintia es gerente general de fiduciaria La FICE S.A., nacida en Lima, graduada en Derecho y Políticas Públicas de la Universidad de Lima, con posgrado en Derecho Económico Financiero Internacional en la Universidad Central de Venezuela, y ha cursado programas avanzados de gerencia de institutos de estudios superiores, en distintos estudios superiores de administración, y culminó el diplomado de negocios fiduciarios de la Asociación Bancaria de Panamá. Actualmente ocupa el cargo de gerente general de fiduciaria de la FISA, empresa del grupo La FICE, donde trabaja desde hace 22 años ejerciendo diversos cargos de dirección. También contaremos con la participación de José Juan Márquez, que es socio senior de Fábrega Molino, centra su práctica en satisfacer las necesidades corporativas de empresas de capital privado y público en una variedad de transacciones comerciales complejas y nacionales. Está activo también en todas las áreas de prácticas inmobiliarias de empresas, incluida la formación, estructuración y transacciones relacionadas y el desarrollo de bienes inmuebles. Y por último, Carolina Martínez, que es gerente regional de banca privada en Banco La FICE, que cuenta con experiencia en el campo de inversiones en diversas compañías financieras a nivel local e internacional, como analista de mercados, analista de portafolios de inversión y asesora financiera y bursátil. Desde hace 7 años forma parte del equipo de banca patrimonial de La FICE S.A. Solamente quiero, por una cuestión previa al orden de exposición, quiero reiterar que las exposiciones estarán a cargo, en primer lugar, del doctor Carlos Molina y posteriormente de Cintia González, las cuales tendrán una duración aproximadamente de 20 minutos cada una de ellas. Luego de las cuales pasaremos a un rol de preguntas de parte de todos los participantes, y quizás Piñas también, por la naturaleza y la importancia de este evento, en la cual en ellas contaremos con la valiosa colaboración de José Juan Márquez y de Carolina Martínez. No me extiendo más y le cedo la palabra a Carlos, por favor, para que inicie su exposición. Muchas gracias. Aquí. ¿Cómo están? Buenas, perdón. Yo les voy a hablar un poco sobre las opciones migratorias que tienen para mudarse a Panamá. Quiero empezar enseñándoles esta bella imagen de nuestro país. El que no lo conoce, este es nuestro skyline. Esta foto fue tomada desde la cinta costera, en donde ustedes pueden ver cómo está estructurado Panamá.
Pueden verla aquí en un lado, pueden ver el área bancaria del país y pueden ver el área residenciales y demás hoteles. ¿Por qué Panamá es un destino líder migratorio? De todo por el excelente clima que tenemos, que hace calor todo el año. Igualmente, porque usamos el dólar como moneda, aunque tenemos el balboa como moneda oficial, el dólar es la moneda que prevalece en el país. Hablamos la mayoría en español, pero tenemos una fuerte lengua en inglés, motivo de que en Panamá estuvieron los estadounidenses hace muchos años atrás y se mantiene el habla inglés también como segunda lengua. Para poder migrar a Panamá, nosotros como firma hemos identificado que las primeras preguntas nacen en la nacionalidad de la persona, en la ocupación de la persona y el propósito de la residencia en Panamá. Cuando un extranjero nos contesta eso, nosotros podemos buscarle una solución migratoria a ellos. ¿Por qué? Porque no todos los casos son iguales. Eso es muy importante identificar, porque una persona puede tener un perfil el cual varía con otro. Entonces, el permiso migratorio que nosotros le vamos a intentar adecuar a cada uno de ustedes debe ser conforme a su necesidad, que sea lo más efectivo posible, con la mínima cantidad de requisitos y que se lo aprueben lo antes posible para que ustedes puedan sentir tranquilidad al mudarse a Panamá, si ese es su interés. Considero muy importante mencionar que en la mayoría de los permisos migratorios existe una serie de requisitos que se tienen que cumplir. El primero son los antecedentes judiciales y penales. Este documento lo solicita el gobierno de Panamá para conocer cómo está su situación penal y judicial en su país, para que Panamá, al momento de recibirlos, sepan que ustedes vienen con una good standing, que están bien en su país, igual Panamá los va a recibir. Como este documento lo van a expedir desde el extranjero, el gobierno de Panamá exige que todo documento que sea expedido en el extranjero venga apostillado o legalizado por el Consulado de Panamá. Los antecedentes pueden ser expedidos por su país de nacimiento o el país donde vivió los últimos 2 años. Si ese país es distinto del de su nacimiento, se le va a solicitar una prueba de que usted vivió en ese país, sea un permiso migratorio, una visa estampada, algún documento que lo demuestre. Segundo, el pasaporte. El pasaporte tiene que tener una vigencia mínima de 6 meses y tiene que estar en muy buen estado. Hemos estado en situaciones en donde el pasaporte, por estar un poco deteriorado, el Servicio Nacional de Migración de Panamá no lo acepta, ya que podría ser un pasaporte alterado. La estadía. Panamá necesita saber dónde está cada uno de los extranjeros que ingresan al país por el momento que tienen que hacer alguna notificación o si tienen que hacer algún tipo de investigación. Panamá no exige que tenga que ser una residencia. Puede ser un hotel, ya que una persona puede vivir en un hotel sin ningún problema. Igualmente, Panamá, para controlar las enfermedades, solicita que este extranjero porte un certificado de buena salud que sea expedido por un médico panameño. Igualmente, ellos le van a expedir una declaración jurada en donde ustedes, aproximadamente 43 preguntas, donde Migración les consulta un poco de ustedes. Nacionalidad, dónde vive en su país de origen, dónde vive en Panamá, si están casados, si tienen un novio en Panamá, un poco más para conocerles y también por el tema del censo, en cuántos extranjeros ha ingresado en qué país y si alguna vez ha tramitado en Panamá anteriormente. Y por último, los pagos. Migración exige una serie de pagos en donde son $800, porque denomina un depósito de repatriación. Eso significa que si el extranjero comete alguna fechoría o tiene algún problema en Panamá o simplemente se quiere regresar a su país porque no tiene la suficiente solvencia para vivir o tomó esa decisión, Migración tiene este fondo de $800 por persona que le cubriría un pasaje de avión o parte del pasaje de avión. Este requisito, los $800, son solo para los mayores de 12 años. Igualmente va a solicitar un cheque por la suma de $250, que es para cambiar su estatus migratorio de turista a residente en trámite. Bien, Panamá permite en su ley migratoria que uno pueda traer dependientes. ¿Y quiénes son los dependientes para Panamá? El esposo o la esposa del extranjero que va a aplicar, el hijo o las hijas, los menores de 18 años, las hijas menores de 25 años y mayores de 18, y los hijos mayores de 25 años, o sea, mínimo 25 años, que estén discapacitados. ¿Qué sucede? Ellos piden una serie de documentos para identificar a cada uno de estos dependientes. En caso del esposo y la esposa, le van a solicitar un certificado de matrimonio apostillado en caso de que su matrimonio se efectuó fuera de Panamá. Para los hijos menores de 18 años,
van a solicitarle un certificado de nacimiento de este hijo o hija debidamente apostillado porque nació fuera de Panamá. Para los hijos menores de 25 años y mayores de 18, Migración les va a solicitar un certificado de nacimiento de esta persona apostillado, un certificado de que la persona esté soltera y un comprobante de que esta persona está estudiando a tiempo completo. Y para los hijos mayores de 25 años discapacitados, van a solicitarles nuevamente el certificado de nacimiento apostillado, el certificado de soltería apostillado y una declaración médica a discreción del Servicio Nacional de Migración, en donde explican el motivo por el cual esta persona tiene que ser dependiente de ustedes. Y por último, los padres. ¿Por quiénes son los padres? Los padres de quien presenta la solicitud. En ese caso, el extranjero que va a presentar su solicitud de residencia debe presentar su propio certificado de nacimiento apostillado. En Panamá hay muchísimas maneras de emigrar a Panamá. Puede ser por trabajo, puede ser para retirarse, puede ser para invertir, puede ser para comprar un bien inmueble, puede ser para hacer teletrabajo. Hay un sinfín de motivos. Por eso siempre, al momento de la asesoría, vamos a hacerle ciertas preguntas para ver en qué perfil el extranjero encaja o su familia. Pero vamos a enfocarnos en unas cuantas, porque son aproximadamente 100 opciones, pero creemos que estas son las más importantes para presentarles en este momento. Y no se preocupen, si ustedes no encajan en ninguna de estas, se puede buscar otras opciones para ver cómo podemos hacer para que ustedes se puedan mudar a Panamá, si esa es su intención. Vamos a empezar por el permiso en calidad de inversionista de macroempresa. Este es un permiso para aquel extranjero que quiere invertir, pero para crear una empresa operativa en el país. Este extranjero debe aportar mínimo $160,000, que va a tener que ser certificado por un contador panameño. Los solicitantes tienen que ser accionistas, por lo que no pueden colocar otra figura o otra persona como accionista, y también tiene que ser director y dignatario de la empresa, o sea, que tiene que demostrar que está controlando la empresa. Va a tener que contratar por lo menos 5 panameños por cada accionista que quiera invertir. Esto en caso de que sean una o dos o más tres personas que quieren invertir en esta empresa. Muy importante mencionar que solamente el que aplica tiene que demostrar inversión. Los dependientes no. Los dependientes vienen a su vez como en adición a la persona. Y también es importante mencionar que en la mayoría de los permisos que van a observar, tienen que venir a Panamá para presentar, por lo que no pueden hacer las presentaciones del extranjero. En la residencia para jubilados y retirados, digamos que este es para el extranjero que ya terminó de trabajar y está recibiendo una pensión vitalicia por parte del gobierno o una empresa privada por la suma mínima de $1,000 americanos. En caso de que sea una pareja y que ambos estén jubilados, la suma de los $1,000 puede acreditarse por la suma de los dos. En caso de que este jubilado adquiera un bien inmueble en Panamá mayor de $100,000, la pensión bajaría a $750. Y sí puede traer dependientes. Los mismos dependientes que mencioné, esposo, esposa, padres, hijos, los menores de 25 años, los menores de 25, pero ahí la pensión aumentaría a $500 mensuales por cada dependiente. Por lo que si es $1,000, serían $1,500. Igualmente, no se permite que se presente desde el extranjero. El permiso temporal en calidad de solvencia económica. Este es uno de los más preguntados porque es invertir en el país, pero no para una empresa. Este permiso lo van a aprobar por 2 años y después de que sea aprobado por los 2 años y luego de que pasen los 2 años, esta persona demostrando de que mantiene la inversión puede pedir ser un residente permanente. Residencia temporal de 2 años es que simplemente Migración otorga el permiso para vivir en Panamá por 2 años y luego el permiso para vivir en Panamá de manera permanente. Importante que vivir en Panamá de manera permanente, estatus migratorio o residente permanente, no significa que tienes que estar viviendo en Panamá. Se lo voy a explicar más adelante. Pueden aplicar a este permiso toda persona que invierta la suma mínima de $300,000. ¿Y qué es $300,000 para migración? ¿En qué puedes invertirlo? O en un plazo fijo a título personal por mínimo 3 años, o un bien inmueble en Panamá por la suma de $300,000 a nombre del extranjero o a nombre de una sociedad, o también permite la inversión mixta, es decir, que sea $150,000 en un plazo fijo o $200,000 en un plazo fijo y el resto lo pueden hacer en un bien inmueble.
Sí pueden traer dependientes igualmente, esposo, esposa, hijos, y no la puedes presentar desde el extranjero. Es muy importante que aquí va a estar presentes los compañeros de la FICE, les puedo hablar un poquito más sobre los plazos fijos y cómo hacer para las inversiones en los bienes inmuebles. Residente permanente para los profesionales. El propósito de esto es traer profesionales a posiciones de que en Panamá está escaso o bien premiarlos por haber estudiado en la universidad. Este permiso es para los profesionales que demuestren que un título universitario de su universidad o la de Panamá y le permite poder aplicar un permiso de residencia temporal por 2 años y luego la permanencia. Para la permanencia, el gobierno quiere ver que esta persona haya estado trabajando en una empresa, por lo que probablemente le solicite las fichas del pago de que ha pagado los tributos de trabajador en Panamá, las deducciones, como llaman en los países. Es muy importante saber el título universitario de esta persona, porque hay ciertas profesiones que son, digamos, exclusivas para los panameños, sea abogados, ingenieros, doctores, arquitectos, contadores. Entonces hay que ver bien la profesión que tiene este extranjero, ya que esta profesión va a tener que ser el título homologado ante la Universidad de Panamá y en caso de que choque con una de estas profesiones, la universidad no lo va a homologar. Este permiso que les voy a mencionar es el que muchos han podido escuchar con el nombre Países Amigos, pero su nombre verdadero es el permiso de residente permanente para extranjeros de países específicos que mantienen relaciones amistosas, profesionales, económicas y de inversión con la República de Panamá. Ahí ven específico de relaciones amistosas, se le cambia el nombre a Países Amigos y así inclusive lo llaman los mismos funcionarios de migración. Importante desde ya mencionarles que este permiso acaba de ser modificado y está sufriendo unas enmiendas a partir del 7 de agosto del 2021. Por lo que si usted va a formar parte de una de estas nacionalidades que le voy a mostrar ahora en pantalla, le sugiero que aplique antes del 7 de agosto, ya que en este momento otorga residencia permanente y después va a ser provisional por 2 años y le exigen una inversión. A ver, ¿quiénes aplican? Son extranjeros de ciertas nacionalidades. No significa que si su país no está en esta lista, no significa que no es un país, digamos, amigo. Simplemente Panamá, al momento de crear esta ley, eligió ciertas nacionalidades, ha incluido, ha sacado, que veían como prospectos de personas o extranjeros que pueden invertir en Panamá y se les está facilitando. Requisito principal, la nacionalidad. O sea, Estados Unidos, Costa Rica, Paraguay, México, Argentina, Brasil. Recientemente se ha escuchado, no está todavía en ley, no está todavía el decreto de que quieren incluir a Perú. No sabemos cuándo va a pasar, pero esperamos que sea en un futuro muy próximo. ¿Qué le solicitan también además de la nacionalidad? Al día de hoy les piden abrir una cuenta bancaria, aquí están nuestros amigos de la FICE para que nos ayuden con eso, por la suma mínima de $5,000. Posterior al 7 de agosto, igual si van a traer dependientes, igual si se van a mudar a Panamá, les recomiendo que abran su cuenta bancaria, pero posterior al 7 de agosto van a exigirles que tengan una inversión en un bien inmueble de $200,000. Ahora mismo Panamá les pide que sea por trabajo o por tener una inversión, pero no dice un monto. Puede ser de $10,000, $20,000, puede ser una sociedad anónima sin operaciones, puede ser un bien inmueble de $1 millón, lo que la persona guste. Pero a partir del 7 de agosto sí les van a exigir que sea o por motivos laborales o para invertir la suma de $200,000. Igualmente pueden traer dependientes. Muy pocos permisos no permiten los dependientes, pero este particular lo permite. Nuevamente serán los padres, esposa, hijos, los menores de 18, los 25, lo que hemos conversado con nuestras categorías. Ahora, van a tener que aumentar la suma de $2,000 por cada dependiente en la cuenta bancaria, porque si van a traer a la esposa y a un hijo, consideren mínimo la suma de 9,000, redondeenlo a 10,000 si es posible. Es una cuenta de ahorro al final, es una cuenta de ustedes. Y también tienen que venir a Panamá para poder aplicar. Estas son las listas de los países amigos aprobados hasta la fecha. Igual esto se les puede compartir en cualquier momento, pero como podrán ver, son varios países de América, muchísimos de Europa, un par de países en Asia. El de África, si no recuerdo, creo que puede haber 1 u 2. Inversionista calificado. Este permiso fue el último permiso que aprobó Migración y la verdad ha sido un permiso muy bien acogido. ¿Y qué significa? Esto es un permiso para las personas que quieren invertir la suma entre $500,000 a $750,000.
Es muy parecido al de solvencia económica propia, pero tiene unas diferencias. Primero, pueden abrir un plazo fijo por la suma de $750,000, contrario al de solvencia económica que era de $300,000. Y uno pensaría, ¿por qué voy a invertir más? Por los beneficios que se le da y ahora se los voy a explicar. Un bien inmueble. Hasta el 15 de octubre del 2022, este bien inmueble puede ser por la suma de $300,000. Luego de esa fecha será por la suma de $500,000. Contrato de promesa de compraventa. Hay muchos proyectos inmobiliarios andando en Panamá. Entonces, el gobierno, a miras de que las personas vayan invirtiendo en esos proyectos, aprueba de que se haga un pago de la suma de $300,000 antes del 15 de octubre o de $500,000 después de esa fecha. Y existe una promesa de que este proyecto va a prosperar y que la persona esté invirtiendo en el mismo. Y una inversión por un lapso de 5 años en una casa de valores con licencia en Panamá por la suma de $500,000. Todo esto es importante que se tiene que mantener mínimo por un periodo de 5 años. Ahora, ¿puede traer dependientes? Sí, los mismos. Y lo más importante, ¿tiene que estar en Panamá? Negativo. No tiene que estar en Panamá. Este es uno de los pocos permisos que permite que uno pueda aplicar desde el extranjero. ¿Qué sucede? Uno pensaría, ¿por qué aplicaría este permiso que me pide mayor inversión que al de solvencia económica que me pide menor? Número uno, le otorgarían la residencia permanente en 30 días. Contrario al otro, que va a tener que tramitar en Panamá, va a recibir un carnet de trámite por 6 meses, el funcionario va a revisar los expedientes. En ese tiempo usted puede salir y entrar en Panamá. Pero va a tomar aproximadamente 2, 3 meses que el funcionario le apruebe el permiso y ustedes han tenido que viajar a Panamá y una vez aprobado le van a dar residencia temporal por 2 años. Aquí le darían la residencia permanente en 30 días y no tiene que viajar para Panamá, solamente recibir su residencia permanente. Entonces, sí, es mayor inversión, también mayor pago a migración, el depósito de repatriación que les conté y de cambio migratorio, que era $800 y 250, en este son 5,000 y 5,000. Entonces sí, aumenta muchísimo, pero aquí va a depender de cada necesidad de cada persona, la inmediatez, si se quiere dar el lujo de no tener que viajar a Panamá, si prefiere hacer las inversiones en casa de valores, que el otro permiso no lo permite, en estas promesas, que el otro permiso no lo permite. En fin, un número de opciones que ustedes pueden elegir en Panamá. Esto es un breve pantallazo de lo que hay de los permisos que le permiten mudarse al país. Y quiero agarrar unos cortos minutos para aprovechar y explicarles un poquito el proceso de qué ustedes van a experimentar en Panamá. Ustedes entrarían a Panamá como un turista, como cualquier turista. El funcionario del aeropuerto les va a preguntar para qué ir a Panamá y ustedes bien pueden confirmar, venimos a tramitar la residencia. Todo extranjero turista para entrar a Panamá necesita una solvencia de $500, puede ser en efectivo, extractos bancarios, cheques viajeros. Igualmente necesita el pasaporte vigente con más de 6 meses de vigencia. Si eres una nacionalidad que necesita visa para viajar, tu visa debidamente aprobada. Y venir a Panamá como turista. Y siempre un pasaje de retorno porque los turistas no tienen permiso para vivir en Panamá. Una vez que ingresen al país y se tenga toda la documentación, dependiendo de la categoría migratoria, el primer paso es registrar el pasaporte. Se hace un preregistro en línea, los abogados lo hacemos en su nombre, y luego ustedes irían a migración con nuestro equipo para registrar su pasaporte. ¿Y qué es registrarlo? Es que migración incluye todos sus datos y huellas dactilares en su sistema para que les permita aplicar a cualquier permiso migratorio. Su pasaporte recibirá un sello que dice registrado. Con eso registrado, ya nosotros, en calidad de sus apoderados, porque en Panamá las visas tienen que ser presentadas con abogados y los permisos migratorios, presentaríamos su solicitud migratoria. Ese día ustedes no tienen que ir a migración, tienen que ir el día del registro. Una vez que migración acepte el expediente, el mismo va a permitir de que ustedes puedan ir a migración con nuestro equipo nuevamente, digamos el día siguiente, y ustedes van a recibir un carnet de trámite válido por 6 meses. Esos 6 meses significa que migración tiene aproximadamente 6 meses para aprobar o negar la residencia, todo depende de ellos. En nuestra experiencia, la mayoría de los funcionarios lo está aprobando entre 1, 2, 3 meses. Hay casos que toman más tiempo, pero hay casos que menos. Una vez que lo aprueban, nosotros en su calidad de apoderados recibimos su resolución.
Pero vamos unos pasos atrás. Cuando ustedes tengan su carnet de trámite, ustedes tienen dos opciones: o quedarse en Panamá todo el tiempo que Migración esté revisando su solicitud, o bien nosotros podemos pedirles un visado que les permite salir y entrar al país. Ya que si ustedes salen del país sin este visado, que toma 24 o 48 horas que se lo den, los multan por $2.000 la primera vez. Si vuelven a salir sin el visado, los multan con $5.000. Y si vuelven a salir sin el visado, les cancelan el permiso. Entonces, siempre nosotros recomendamos, saquen el visado múltiple, porque tiene un costo, sí, pero es minúsculo comparado a la multa de que la persona salga y entre. Igual nuestros costos van a incluir todos estos tipos de permisos para la tranquilidad de ustedes. Y por último, quiero aprovechar que en Panamá hay distintas zonas para poder invertir. Aquí les hemos hablado de inversión regular, pero sí nosotros tenemos zonas especiales y permisos especiales para aquellos que quieren mudar sus empresas al país. Nosotros tenemos aprobada una ley que se llama de sede de empresas multinacionales, en donde muchas multinacionales que tienen un capital aproximado de $200 millones de todo el grupo, no la casa matriz, nada, pueden instalar sus oficinas en Panamá y pueden traer a sus empleados en Panamá con muchos beneficios migratorios y tributarios. Y también tenemos otras zonas como Panamá Pacífico, tenemos la zona de EMA, que son las empresas manufactureras, para aquellas personas que quieren traer su empresa de manufactura al país. Pero bueno, no quiero alargar mucho este espacio, agradezco su atención y bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Rápidamente he tomado nota y porque van a venir muchas preguntas probablemente sobre las 100 opciones de permisos migratorios con las que cuenta Panamá, y a su vez la directa relación que hay con el tema de inversión. Y justamente tomando como referencia este segundo punto, le cedo la palabra a Cintia, a efecto que nos pueda explicar todo este tipo de inversión. Y posteriormente, reitero que también me surgen temas tributarios y particularidades con el tema bancario, que para lo cual José Juan y Carolina nos van a apoyar también en este evento. Cintia, por favor. Gracias. Gracias, Pepe. Bueno, un placer a todos. Agradecidísima de parte del bufete de abogados de Casa Hierro de habernos invitado. Realmente, pues yo como peruana me siento totalmente identificada. Yo incluso vengo de haber vivido primero en Venezuela y me mudé a Panamá en el año 2005, donde pues hemos propiciado la instalación de Banco Lafice Panamá, de la fiduciaria, y pues la estructura aquí en Panamá creció de manera exponencial. Nosotros somos un grupo regional que ya tiene, bueno, recientemente el 8 cumplimos 36 años, principalmente en la región centroamericana. Es una empresa familiar, pero tenemos pues oficinas bancarias en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y República Dominicana, y oficinas de representación en todos los demás países, incluyendo pues un broker-dealer en Miami con Pershing. También tenemos empresas de seguros, tenemos negocios de cambio de moneda y vamos a irlo ampliando más adelante. Perdón. Estamos entonces en 11 países, ya somos más de 4.000 colaboradores, 195 oficinas y sucursales, con más de 550.000 clientes en más de 700.000 cuentas de depósito, y manejamos aproximadamente $70 millones mensuales en transacciones locales e internacionales y regionales. Nuestro sistema bancario permite pues hacer transferencias de un país a otro como si estuviéramos transfiriendo de nuestra cuenta corriente a nuestra cuenta de ahorro. Es una inversión importante en tecnología regional. 4.200 millones de dólares en activos, más de 2.100 millones de dólares en cartera de crédito, con una utilidad bruta de 150 millones antes de impuestos. Nosotros tenemos aliados que han confiado en nuestro trabajo, son entidades multilaterales que han estado propiciando financiamientos directos a Banco Lafice, pero también a través de fondos de inversión para la pequeña y mediana empresa en la región. Y pues un banco se visualiza
su solvencia y su credibilidad a través de la cantidad de corresponsales que tiene a nivel mundial. Un banco corresponsal, como ustedes bien saben, es aquel que permite hacer transacciones directas entre un país y otro y no tener que triangular siempre con Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, estos son nuestros bancos corresponsales. El que más utilizamos es Citibank y Bank of America. A nivel de América del Sur tenemos todos estos, donde por supuesto está el Banco de Crédito del Perú. Y a nivel de Europa y Asia tenemos todos los bancos en mayor parte de los países europeos y asiáticos y sobre todo China, donde pues se hace mucho comercio internacional desde Panamá. A título de servicios bancarios ya en el área de consumo, ¿no? Vamos a verlo primero como el servicio bancario para personas naturales e incluimos dentro de esto pues todo lo que son entidades fundacionales o sociedades anónimas con fines de custodia de patrimonios personales. Entonces contamos con la cuenta corriente, la cuenta de ahorros y los certificados de depósito a plazo que, como bien dijo, son un objetivo importante para efectos de aquellos que no quieran adquirir una vivienda todavía, pero pueden obtener la residencia con estos certificados de depósito. Nosotros en Banco Lafice para extranjeros solicitamos $10,000 de la aportación mínima, lo cual se debe mantener como saldo mínimo en las cuentas de ahorro. Los certificados de depósito igualmente pueden ser de $10,000. Claro, esta condición varía en cuanto ustedes obtengan la residencia y el carnet de residentes en Panamá. Es el único banco, inclusive en Panamá, que cuenta con cuentas en euros. Y esto, pues, siempre se pueden hacer los cambios de moneda de dólares a euros directo a través del sistema. Pueden retirar euros en cualquier cajero que así los tenga, por supuesto en Europa principalmente. Una asistencia 24/7 para todo lo que es la tarjeta. Yo me acuerdo que en España se me perdió mi tarjeta y pues llamé y a los 2 días ya la tenía de nuevo conmigo. Traslado de fondos electrónicos, nuestro sistema en línea se llama Bancanet. Igualmente pueden, a través de su misma usuario, visualizar sus cuentas en euros, sus cuentas en dólares y, por supuesto, la diversidad de cuentas que puedan tener en el resto de los países donde la FICE tiene presencia. Este es el sistema, es un sistema bastante amigable. Se pueden realizar todo tipo de transacciones y saca todo tipo de reporterías con respecto a sus estados de cuenta, les lleva un poquito el control de sus gastos. También contamos con las tarjetas de crédito Visa, con sus diferentes modalidades, que obviamente tiene que ver con el cupo que se les aprueba, desde la tarjeta clásica, la Platinum, la tarjeta Oro y la Infinity, que es la que puede tener el rango inclusive de ilimitada. Y tenemos la tarjeta de débito clave, que es la que se utiliza dentro de Panamá, pero esta también tiene la de débito internacional. Cualquier cuenta corriente o cuenta de ahorro puede contar con una Visa débito internacional que puede ser utilizada a nivel mundial, incluso para compras por Internet. La FICE consideró también algo importante con respecto a nuestros hijos adolescentes, ¿no? Y que ya pues están saliendo a la calle y que no pueden andar con tanto efectivo. Y se crearon esas tarjetas prepago, que de alguna manera pues son unas tarjetas a las cuales se les abona una cantidad de dinero para que pueda ser utilizada en ese momento, y tienen diseños agradables y juveniles. Y tenemos también la tarjeta virtual, que ha sido utilizada y diseñada especialmente para compras en línea. ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza su tarjeta de crédito, pues arriesga el cupo completo de esa tarjeta. Sin embargo, con la tarjeta virtual uno le pasa la cantidad exacta que va a comprometer en esa compra internacional en línea. Y eso pues custodia y cuida muchísimo nuestro dinero. A título de préstamo, pues a nivel personal tenemos los préstamos personales, por supuesto, los préstamos de auto, préstamos hipotecarios y hasta los préstamos educativos para nuestros hijos, sobre todo universitarios en el extranjero. Para todos estos préstamos realmente, pues un poco tenemos que hacer el análisis, por supuesto, va a depender del monto que estén requiriendo,
de la garantía que van a ofrecer. Muy importante para estos casos, con los extranjeros va a analizarse el nivel de inversiones que tengan con nosotros, porque muchas veces eso va a facilitar darles unas tasas preferenciales y por supuesto que el down payment no sea tan alto. Inclusive, pues es el back-to-back, que representa un 2% de spread para cualquiera que ya tenga su inversión en un certificado de depósito por temas migratorios, pues puede utilizar eso como un back-to-back para el préstamo de vivienda, ¿no? En banca corporativa igualmente tenemos una variedad de productos. Yo creo que la FICE es una de las instituciones que ha invertido altamente en tecnología y en crear productos diseñados para facilitarle la vida a las empresas, principalmente en lo que significa el e-commerce y los servicios para pagos a proveedores, donde inclusive algunos de estos que pudiéramos ampliar más adelante con quien pueda interesarle, lo que hacen es simplemente programar los pagos con toda la antelación, programar, incluso utilizar plataformas para monitorear. La Moneybyte es una tarjeta que es un medio de pago para los viáticos que se utilizan con los empleados de la misma empresa. En fin, yo creo que no hemos escatimado esfuerzos en tecnificarnos para el futuro que viene, ¿no? En el caso de servicios fiduciarios, pues es el área que yo más domino. Nosotros tenemos fiducia pública, administramos fondos que provienen de entidades multilaterales para programas de gobierno, perdón. Tenemos fideicomisos de garantía, todos aquellos préstamos hipotecarios y de vehículos que quedan estos activos en garantía de un préstamo bancario, pues entran principalmente por un fideicomiso, porque facilita muchísimo el traspaso final al propio beneficiario o el fideicomitente, o en caso de pues, una recuperación también es mucho más rápido, ¿no? Pero sin embargo, pues existen una serie de acuerdos privados entre partes que se compra una compañía, se compra una casa o se compra una fábrica. Esto contempla pues que en un fideicomiso de garantía se puede poner el abono o la plata que se haya negociado, así como el activo, para asegurar ante las partes que todo llegue a un final feliz. Los fideicomisos de inversión son todos aquellos que generan renta y, por supuesto, donde más se divierte uno es en el fideicomiso de administración, porque todos ellos contemplan, pues es un traje hecho a la medida de lo que el cliente quiere que administremos. Podemos administrar un proyecto inmobiliario, podemos administrar una cartera de préstamos, podemos administrar pólizas de vida, post-mortem inclusive, podemos administrar todo tipo de activos de una masa patrimonial, y esto puede ser no solamente de una persona, sino de una sociedad conyugal o incluso de un grupo familiar. Y dentro de eso, pues está el de planificación patrimonial y administración de valores, que es invertir en un portafolio de inversión y todo ello con fines testamentarios. Y por supuesto la administración de proyectos APPables, asociaciones público-privadas, que aquí en Panamá acaba de salir la ley. En banca patrimonial, pues tenemos lo que es banca privada, certificados de inversión, como lo hemos mencionado, cuentas a la vista con tasa preferencial y todos los servicios bancarios con una atención personalizada. Aquí incluso el equipo de Carolina, pues hasta le llenan los formularios porque son muy, muy consentidos en ese sentido, ¿no? La FICE Portafolio es una asesoría de inversión. Nosotros hemos cambiado nuestra modalidad de los puestos de bolsa con corredores de valores que generaban comisiones por cada transacción de compra o venta de nuestros clientes por un servicio de portafolios de inversión. Y eso lo que conlleva es una ventaja calificativa y de ahorro a nuestros clientes importante, porque nosotros monitoreamos a través de un comité bien robusto y capacitado todos aquellos títulos, valores y emisores que aprobamos y que monitoreamos. Y por supuesto, pues los fines testamentarios se llevan a través de un fideicomiso y se puede planificar
o sea, constantemente qué es lo que se puede hacer con ese dinero. En vida esos fideicomisos son revocables y son cambiables cuantas veces el cliente quiera, pero se vuelven irrevocables con el fallecimiento del cliente. Este servicio pues es un all-in fee, incluye todos los, es un solo costo, un solo precio anual a ser cobrado, incluso contempla los costos fiduciarios, contempla los costos de compra-venta de cualquier título durante el mes, el año en gestión. Así que bueno, con eso quedamos un poquito a la orden de las preguntas. Le paso la palabra a Pepe. Podemos empezar con las preguntas. Muchas gracias. Gracias Cintia. Hola, ¿cómo están todo el mundo? Percy Castre, no he intervenido en la primera parte por distintas razones, pero he escuchado todo extraordinario. Muchas gracias Carlos, Cintia, la FICE, Fábrega Molino. Mientras que ustedes nos hacen el favor de ir transmitiendo las preguntas que deseen, yo quería señalar adicionalmente que junto con entidades, firmas y compañías como las que nos acompañan hoy día, no solamente en el área que ha presentado José Carlos Velarde acerca de clientes privados, vemos exclusivamente temas de temas de migraciones o temas vinculados con el tema de relocalización, sino que también lo hacemos a nivel de las empresas familiares, ¿no? Es algo importante. Y en ese sentido, quería agregar a esto para incitarlos a que ustedes tengan adicionalmente a estas preguntas, que el migrar a un país o para esos fines abrir cuentas bancarias o realizar inversiones generan otras consecuencias, entre ellas las consecuencias de índole tributario. Acá tenemos además gente de Fábrega Molino que también nos pueden ayudar a absolver los efectos tributarios que se pueden generar y en todo caso el que habla también ayudarnos, porque dependiendo de cómo hagan su proceso, no es lo mismo la residencia migratoria que la residencia tributaria, ¿no? La residencia tributaria tiene otras consecuencias y uno puede ser residente migratorio en Panamá, pero seguir siendo residente tributario en el Perú. Y entonces ese es un tema sobre el cual también hay que preocuparse, no solamente en la jurisdicción de Panamá, sino en cualquier otra jurisdicción que ustedes elijan. Sin más, le paso nuevamente la batuta a José Carlos Velarde para que comience a leernos un poco y comience a transmitirle a los asistentes las preguntas que se vienen en formulario. José Carlos. Gracias, Percy. A ver, tengo muchas preguntas. Reitero, solamente desde las exposiciones de Carlos y de Cintia con relación a todos estos temas, distintas opciones, inversión y todo ello. Quiero, como bien dijo Percy hace unos minutos, también tenemos preguntas que están muy vinculadas con el tema de impuestos. Obviamente, no solamente el tema de residencia, por el tema de inversión, que bien explicó Cintia, y también tengo algunas preguntas que están llegando referente a aspectos más específicos con relación a los tipos de cuentas que se pueden abrir en Panamá y todo ello. Entonces, quiero comenzar esta parte con una pregunta sencilla, Carlos, que me da pie para hacerle la pregunta pertinente a José Juan referente al aspecto de residencia vinculado con un tema de tributos. Y Carlos, las preguntas que tengo son, para mantener el estatus de residente, ¿tengo que vivir en Panamá? ¿Cuánto tiempo tengo que vivir en Panamá? ¿Tiempo de permanencia? Y disculpa que yo mismo, porque tengo tantas preguntas que uno me indica no, está bien. cuántos días al año debo de permanecer en Panamá para tener una residencia fiscal. Y sobre la base de tu respuesta le voy a dar el pase a José Juan para hacer una pregunta de carácter tributario también, por favor. Gracias. Claro que sí. Bueno, en carácter migratorio, Migración tiene su ley de que la persona, para mantener su estatus migratorio como residente permanente, tiene que venir a Panamá al menos una vez cada 2 años. La ley no dice cuánto tiempo ni cuántas horas debe permanecer en el país. Tenemos muchos clientes que salen del país por
X y motivo y simplemente vuelven al país 1, 2 días, 3 días, 1 semana, 7 días, lo que quieran, para, digamos, check con el requisito migratorio, pero en conclusión no hay un tiempo en particular de que la persona tiene que vivir en Panamá como pasa en otros países, que no puede salir por 2 años. Sí, en Panamá no te exige ese mínimo, inclusive ellos son un poco flexibles, porque si uno tiene un sustento al motivo que permaneció más de 2 años afuera, digamos, una pandemia, migración puede extender el tiempo y les puede dar la consideración de no revocarle su permiso de residencia permanente. Magnífico. Entonces, ahí vamos, Pepe, a adicionar, y buenas a todos, Gracias, José. el tema de la residencia fiscal para obtener ese certificado. La ley básicamente lo que nos dice es que uno debe estar 183 días que no tienen que ser continuos para tramitar ante la Dirección General de Ingresos una residencia fiscal. Pero también permite, estamos hablando de las personas naturales, también permite que uno establezca su vivienda en el territorio nacional y no tener que permanecer esos 183 días siempre y cuando uno tenga de verdad un vínculo que lo amarre a su vivienda. Entiéndase, para poner un ejemplo práctico, la familia. Yo vivo, esta es mi vivienda, pero trabajo mucho, hago mucho trabajo en diferentes partes del mundo, tengo que viajar, así que me paso dentro del territorio nacional, digamos 100 días, ¿no? Uno hace esa tramitación ante la Dirección General de Ingresos para obtener la residencia fiscal. También quiero aprovechar para agregar, porque veo que es un tema de mucho interés, que por el solo hecho de tener o de obtener una residencia temporal o ya permanente, no automáticamente uno se convierte en residente fiscal de la República de Panamá. Eso es un trámite aparte, ¿no? Que se debe realizar ante la Dirección General de Ingresos. Te paso la palabra a Pepe. Sí, gracias, Juan. Y me surge una pregunta muy específica. Es con el tema de impuestos, es decir, la diferencia en el tema tributario, una vez que adquieres tú la condición de domiciliado, por llamarlo de una manera, hacemos un símil, es muy marcada con relación al impuesto que tú vienes pagando, mientras que no adquieras esa condición de domiciliado, que entiendo que una vez de los 183 días, que parece que es un número universal, porque el Perú es igualito, en el tema tributario, ¿cómo es la diferencia durante ese periodo hasta que adquieras esta residencia? Ok. En porcentajes o en tasas, perdón. Excelente pregunta. Mira, en Panamá el sistema tributario está basado en el principio de la territorialidad. ¿Qué significa eso? Que aquí se paga impuestos independientemente si se es nacional o extranjero de las rentas que se generan dentro del territorio panameño, de fuente panameña. Entonces, no hay una diferencia entre si se es residente fiscal o no se es residente fiscal. Es si produzco mi renta dentro del territorio nacional en las condiciones que sea por el negocio que se origina. El certificado o residencia fiscal que adquieren las personas es para demostrar que pago tributos dentro del territorio nacional y para utilizarlo para evitar doble tributación, principalmente porque mantengo doble nacionalidad. Eso para todos los países, que son la gran mayoría, que utilizan la renta global. Entonces, como tengo renta global y me veo obligado por una transacción a pagar impuestos, tanto digamos en Perú como en Panamá, poder demostrarle al fisco peruano, en este caso, de que yo he cumplido y pagado tributos dentro del territorio de Panamá y utilizarlo
como un gasto deducible, ¿no? Lógicamente que ahí entran en juego el tema de los tratados que Panamá ha suscrito para evitar la doble tributación fiscal, dentro de los cuales Perú ahora mismo no se encuentra. Es una lista de países. José Juan, Pero no hay diferencia para la Dirección General de Ingresos sobre el pago de los tributos por tener o no residencia fiscal. José Juan, creo que una pregunta que les va a interesar en relación con lo que has mencionado es si compran una propiedad en Panamá para los fines migratorios o para cualquier fin y la alquilan, ¿ok? Sean residentes fiscales o no sean residentes fiscales, tributan en Panamá. ¿Es correcto eso? Es correcto. Definitivamente hay que ver la renta que genera el contribuyente, que ha invertido en una propiedad por sus alquileres. Hay una tabla y dependiendo del monto del ingreso, él tributaría porque está generando esa renta de fuente panameña. Y en el caso de que el sistema migratorio que utilicen no sea invirtiendo en un inmueble, sino en activos financieros que generan rentas en Panamá, ¿sucedería lo mismo? Bueno, habría que ver caso a caso. Si uno invierte, porque Panamá tiene grandes ventajas y hay muchas leyes que generan beneficios. Entonces, si se hizo una inversión a través de acciones de la bolsa panameña, esas están exoneradas de los tributos. Si se tiene un plazo fijo en la FICE, esos intereses que recibe del plazo fijo no pagan, no están exonerados del pago de tributos. Entonces, debemos analizar caso a caso, buscando siempre las leyes que nos dan esos beneficios fiscales para determinar cuándo se paga o no. Si es una venta, digamos que la persona compró ese apartamento que tiene alquilado y lo compró a través de una sociedad anónima, un caso muy usual, y ya el día de mañana desea venderlo y vende esas acciones, pues él va a pagar un impuesto, en este caso es del 5%, por la venta de las acciones. Por la ganancia, ¿cierto? Por la ganancia. Bueno, la ley, en realidad el impuesto sobre la ganancia es del 10%, pero hay ciertos beneficios que te permiten pagar el 5% del total de la transacción y declararlo como el impuesto total. Así que ahí también hay que revisar, hay que estudiar cuál es lo que más le conviene a las partes en el momento de la transacción. Porque una transacción que no genera ganancia, digamos, lo compraste a 200.000, lo vendiste a 200.000, entonces tributar el 5% por irte por ese mecanismo, pues te estás disparando en el pie, como decimos en buen panameño. Es mejor usar las fórmulas y hacer la tramitación ante la Dirección General de Ingresos de que no se genera una ganancia y por ende no se debe pagar impuestos. Gracias, José Juan. Pepe. Gracias, José Juan. Me veo un poco inquieto porque tengo una serie de preguntas y estoy tratando de ordenarlas, pero quiero trasladar una pregunta que tengo para Cintia y es técnica, la voy a leer literal, no quiero cambiarle una línea, y después de ello tengo también una serie de preguntas para Carolina desde el punto de vista más específico, como de requisitos para abrir cuentas y todo ello. Entonces, Cintia, te traslado la pregunta y después de ello me quedo un ratito con Carolina para trasladar también las nuevas preguntas que tengo. Es una referente al fideicomiso, ¿ok? Me preguntan si el fideicomiso podría manejar otros activos además de la liquidez y el costo aproximado de un fideicomiso en la FICE. Bueno, siempre hemos dicho que el fideicomiso es un traje hecho a la medida y el refrán famoso que dice que está limitado solo por la creatividad y la imaginación de las personas de lo que pueden hacer con sus activos. Así que la respuesta es sí. Cualquier tipo de activo puede entrar en un fideicomiso con un fin específico. Estamos hablando de activos líquidos, activos fijos, o sea, inmuebles, activos muebles, acciones,
incluso marcas, patentes, todo eso puede entrar, pero con un fin específico. Y en ese sentido, cuando nosotros hablamos de activos fijos, por ejemplo, en Perú, pero buqueado en un fideicomiso en Panamá, nosotros lo que tenemos que hacer es, o ese inmueble está dentro de una estructura societaria para que pueda, digamos, entrar al fideicomiso, a las acciones, o hay que hacer un fideicomiso espejo en Panamá para que ese fideicomiso me custodie esos activos en favor del fideicomiso panameño. Correcto. Gracias. Carolina, ¿cómo estás? En la exposición Cintia decía que ustedes tenían una política de acompañamiento a los clientes en cuanto a apertura de cuentas y todo ello. Y surgen algunas preguntas, como por ejemplo, te cito la primera, ¿cuáles son los requisitos para abrir una cuenta bancaria o de inversiones en la FIS? Como requisitos propiamente dicho, y si es necesario previamente haber aplicado la residencia de Panamá para la apertura de cuentas. Y también tengo una vinculado con lo mismo. Si yo ya tengo inversiones en Perú, ¿puedo trasladarlo a Panamá o es necesario liquidar y pasar un tema efectivo nada más como cuentas en Panamá? No sé si tienes claras las dos preguntas que te acabo de citar. Perfecto. Por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias. En cuanto a los requisitos, son los requisitos probablemente muy parecidos a los que han tenido que llevar en bancos peruanos. Las identificaciones, el respaldo de origen de fondos es muy importante acá. Podemos trabajar con cuentas mancomunadas, cuentas individuales, de sociedades, de fundaciones, de fideicomisos, y cada uno de ellos va a tener requisitos específicos. Nosotros les vamos a hacer llegar los documentos. No es necesario que sean residentes panameños. Nosotros podemos aperturar cuentas de extranjeros no residentes. Hay dos formas de hacerlo. Una forma es que vengan acá a Panamá y firmen los documentos de apertura acá de forma presencial. La otra opción es que lo firmen desde Perú, pero en ese caso vamos a requerir el apostille de esos documentos, es decir, se notarizan estos documentos con un abogado, y de ahí hay que llevarlos a apostillar antes de pasarlos para acá, para que las firmas sean autenticadas. En ese caso tampoco suena complejo, pero no es tan complejo porque tenemos muchos clientes que han estado aperturando cuentas y en 15 días, una semana y media ya tienen toda la documentación apostillada y nosotros la cuenta abierta de un día para otro. Les podemos apoyar también con el llenado de sus documentos. En caso de inversiones es exactamente lo mismo. Nosotros somos puesto de bolsa acá y tenemos acá y en Estados Unidos. Podemos ayudarles con la custodia de esas inversiones en Estados Unidos o en Panamá, donde ustedes gusten, y en cualquiera de los dos casos podríamos recibir custodias de inversiones. Es decir, tengo una cuenta en Perú donde tengo bonos del gobierno de Panamá, tengo bonos del gobierno de Perú, tengo instrumentos bursátiles, acciones de Amazon, todo eso se puede custodiar acá. Se puede trasladar el portafolio de inversiones completo para acá una vez aperturada la cuenta. Es bastante sencillo, ya lo hemos hecho también. Y en caso de que quisieran hacerlo con custodia en Estados Unidos, también sería posible hacerlo. No sé si con eso contesté todas las consultas. Ya. Gracias, Carolina. Deme un segundo, por favor, como yo tengo muchas preguntas. Percy, ¿tú me puedes apoyar con las preguntas, por favor? Con esas que estás viendo tú, chat ahorita. Sí, claro, encantado. Además tenemos acá un par de preguntas de una muy buena amiga, Fiorella. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fiorella nos pregunta un tema específico, ¿no? Y nos dice, para Carlos Molino, esta pregunta es para Carlos Molino, en su caso para José Juan, y le interesa el proceso migratorio de Italia. Es decir, está hablando del tema de los países amigos, y pareciera que aquí tenemos que aclarar, Carlos, un poco la diferencia entre el sistema de países amigos y el sistema especial para los italianos. Esa es la primera pregunta que tiene Fiorella, y yo voy viendo la otra que tiene Fiorella para que la conteste, por favor, Carlos. Claro que sí, Percy, con mucho gusto. Hola, Fiorella, un gusto. Bien, Italia no forma parte de los países amigos. Italia en los años 70, Panamá le estableció un convenio bilateral en donde le da los mismos beneficios de países amigos, pero exclusivamente para Italia.
Importante entonces decir de que los cambios que surten efecto a partir del 7 de agosto no afectan a Italia, porque Italia no forma parte de los países amigos. Los requisitos para Italia son muy parecidos a los de países amigos, salvo que ellos sí exigen que sea el pasaporte italiano y también van a pedirles copia de la carta de identidad italiana, o sea, la cédula de italianos. Contrario a países amigos que solamente le piden el pasaporte de esa nacionalidad y alguna otra identificación de la persona que no tiene que ser esa nacionalidad. Igualmente debe abrir una cuenta bancaria, igualmente debe mostrar una inversión en el país o una propuesta laboral. Igualmente la inversión no tiene un mínimo ni máximo. Puede ser un bien inmueble, puede ser una sociedad dueña de un bien inmueble. Pero sí, es muy parecido a países amigos, pero si la preocupación es lo del 7 de agosto, Italia no está en la corredera, como nosotros llamamos. No tienes que correr al 7 de agosto, lo puedes hacer con calma. Yo contesto la última pregunta, porque creo que es fácil y José Juan me la confirma. Pregunta Fiorella, en el caso que mis rentas provengan de Perú, entiendo que no se pagaría tributos en Perú, en Panamá, ¿correcto? Sí. Correcto, no se pagaría nada en Panamá. Perfecto. Y la otra pregunta tributaria que va un poco más hacia Perú, José Juan, es de Giselle, que dice, siendo Panamá considerado en el Perú como, no voy a poner la palabra, Giselle, porque a los panameños no les gusta estas palabras de paraísos y esas cosas, pero cómo proteger el patrimonio en ese caso. Entonces, Panamá tiene un término en particular y la circunstancia de la calificación tributaria que tiene Panamá, por lo menos para la ley peruana, no impide o no imprime un sistema de protección. Es un tema tributario, es decir, yo puedo tener un patrimonio considerado, establecido en Panamá, ¿ok? Y claro, hay unas consideraciones por estar Panamá en nuestra lista, desafortunadamente, de países no cooperantes en este momento, que me imagino que pronto saldrá, como consecuencia, por ejemplo, si los gastos que se hagan desde Perú hacia el patrimonio que está en Panamá no serán deducibles si tienes una empresa, pero si eres persona individual, esos gastos no son deducibles, sea cualquier circunstancia o el lugar donde esté el bien. Así es que, digamos, el tema de protección patrimonial, como lo entiendo que lo estás preguntando, si quieres puedes reformular un poco o adicionar la pregunta, no tiene que ver mucho con la circunstancia tributaria, porque el tema de la calificación que tú mencionas es solamente para fines tributarios, en el sentido que el Perú no reconoce los gastos que se hacen hacia Panamá o cosas para fines de impuesto a la renta, pero para fines de protección patrimonial, absolutamente. Panamá puede ser un destino de protección patrimonial para cualquier otro. Es que hay unos reportes tributarios que se llaman, por ejemplo, el beneficiario final dentro del sistema tributario peruano. Eso es independientemente a que sea Panamá o a que sea otra jurisdicción. Es cierto que los países como Panamá nos generan en el Perú una mayor obligación a determinar quiénes están detrás de nuestras empresas o de cierto patrimonio en Panamá, pero también otros países por otras consideraciones que podemos en todo caso conversar cuando quieras a mayor detalle, ¿no? Percy, me gustaría agregar algo importante, y es que, Giselle, Panamá es un país dolarizado. Eso también no permite compararlo con Argentina, porque al estar dolarizado, pues obviamente nos evitamos el riesgo cambiario. Acá no existe la moneda local. Hay uno que se llama Balboa, pero realmente pues no existe en moneda. El billete que se usa es el dólar. Y por otro lado, tenemos una legislación bancaria sumamente estricta. Entonces, el hecho de que podamos o no proteger los patrimonios está basado en la solvencia del banco en el que tú estés ingresando ese dinero. Y eso es lo que tienes que abocarte a saber. Si es una entidad que realmente esté teniendo sus estados financieros públicos y que esté pues manifestando su crecimiento sostenido en el tiempo, es lo que podríamos solventar como el mayor. Pero a nivel de legislación y de las listas grises en las que nos mete Europa y todo esto es solamente porque
Europa no sabe cómo hacer para hacer que los extranjeros que tienen ciertas empresas en Panamá con las ventajas de la territorialidad que nosotros promovemos, pues ellos quieren cobrar por eso y no lo pueden hacer. Me parece, Percy, que Cintia ha dado una muy buena respuesta al tema. Yo pudiera ampliar un poquito más por la parte legal, de que usualmente uno compra sus activos, un apartamento, uno lo compra a través de una sociedad anónima y la ley, la responsabilidad del accionista, ¿no? Porque esa sociedad emite unas acciones que están a nombre de uno. La responsabilidad es por las deudas que el accionista tenga con la sociedad. En ese sentido, si hay algún tipo de litigio contra el accionista, el bien al estar en la sociedad está debidamente protegido. A menos que, bueno, le hayan pedido, hayan comprometido el bien a través de un préstamo, ¿no? O algo. Pero si el bien no se ha comprometido, no tiene mayor riesgo desde el punto de vista judicial, ¿no? Correcto. Cintia, tenemos una pregunta que la debes estar viendo tú de Héctor. Sería bueno la aclaración. ¿Puedes verla? ¿La ven, Carolina? Sí, se le contesté por el chat. Si era necesario tener la residencia panameña para aplicar a una cuenta en la FISA, y no es necesario tener la residencia. Podemos abrir cuentas a extranjeros no residentes. Ah, ya, entonces ahí, Héctor, por si acaso es al revés. O sea, no necesitas la residencia panameña, ¿no? Sí, lo que ha pasado, Héctor, es lo siguiente, y es que nosotros tenemos las dos licencias. Tenemos la licencia internacional y la licencia general. La licencia general te permite captar panameños y, por lo tanto, esa licencia pues, es la que opera directamente en Panamá. Pero la licencia internacional te permite captar solo extranjeros. Entonces, obviamente, el call center que te puede haber respondido por ese chat está visualizando lo que es la licencia general. Así que por ese lado no te preocupes, nosotros vemos toda la región y efectivamente estamos abriendo cuentas sin necesidad de ser residente panameño. Ok, gracias, Cintia. Bueno, creo que nos quedan pocos minutos, pero tengo unas preguntas acá que está dirigida para José Juan. Y la pregunta es, si yo, entre comillas, mudo mi empresa a Panamá, ¿cuento con incentivos fiscales para el establecimiento de esta empresa extranjera? Esa es una pregunta que me hace José Juan con relación a este tema de incentivo fiscal. Vale la pena, José Juan, aclararse algunos temas, ¿ya? En la coyuntura que está viendo el Perú, y creo que todos los presentes estamos acá un poco por eso, algunas empresas están pensando desmantelar, imagínate, su industria del Perú y llevarla a otras jurisdicciones. O en todo caso, las empresas de servicios que tengan, ¿okay? Ya no ejercerla desde el Perú, sino llevarla a otras jurisdicciones. Por ahí me imagino que debe estar yendo la pregunta, por lo menos en base a lo que hoy por hoy nosotros estamos trabajando con una serie de clientes. Sí, cómo no, gracias. Mira, la respuesta es sí, existen leyes especiales dependiendo de la industria y áreas especiales también que otorgan beneficios fiscales a esas empresas. La ley más reciente es la ley EMA para las empresas de manufactura. Que vienen, se establecen y los beneficios, bueno, nosotros le pudiéramos enviar a la persona que hace la pregunta un memo donde se detallan todos esos beneficios que tienen de establecer su empresa manufacturera aquí en el territorio nacional. Una ley más antigua, por decirlo así, tiene más de 10, 12 años, es la ley de las sedes de empresas multinacionales que mencionaba Carlos muy por encima al final de su presentación, que permite desarrollar desde el territorio nacional todo el tema logístico, operativo, de administración
para operaciones que surten sus efectos fuera del territorio nacional. Hoy por hoy Panamá cuenta con más de 160 multinacionales establecidas que gozan de beneficios fiscales, laborales, que igual les podemos mandar la información. Tienes la zona libre de Colón, tienes Panamá Pacífico. Es un tema abarcador, hay que ver industria por industria. Si hay una limitante, si la empresa se va a dedicar al detalle, lastimosamente Panamá tiene un artículo en la Constitución militar del 72 que prohíbe el negocio al detalle a extranjeros. Entonces, ese es un tema que también hay que conversarlo porque existen otras soluciones legales. Pero bueno, en resumen, sí, definitivo miren, Panamá es un país abierto al comercio. Toda la vida ha sido así. Y nuestra industria es el servicio. Entonces somos un facilitador. Y lo quiero amarrar con el contexto fiscal, porque el mundo piensa que en Panamá no se pagan impuestos. Y aquí se pagan todos los impuestos que se tienen que pagar, se pagan igualito. La diferencia es que nosotros decimos, solo pagas si generas tu ganancia aquí. Si compraste un apartamento en España, en Madrid, con una sociedad panameña y lo vendiste, no tienes que tributar en Panamá, tributa en Madrid, allá donde generaste la ganancia. Y entonces ahí es donde se da el choque cultural de ciertos países que dicen, no, tienes que tributar en Madrid y tienes que tributar en el país donde eres residente. Nosotros no seguimos esa filosofía. Básicamente es eso. Gracias, José Juan. Bueno, sigo con las preguntas. Antes que nos dan el tiempo, tengo dos preguntas de Juan Manuel Salazar. Gracias, Juan Manuel, por tu participación. Las leo literal. En el régimen CEN se exige un ratio de contratación de trabajadores panameños por cada trabajador extranjero. También existe algún ratio respecto al importe de la planilla panameña versus el importe de la planilla extranjera. Creo que está haciéndose una referencia, y Carlos, me parece que esto es para ti, esta pregunta con relación a un tema que tú tocaste hace unos minutos referente a que debes contar con un número mínimo o de contratación de trabajadores panameños. Entonces, es en función número y en función planilla. Creo que por ahí va la pregunta de Juan Manuel. La primera pregunta. Ok, gracias, José Carlos. Juan Manuel, un gusto. Empezando, el régimen de los porcentajes es para ciertos permisos migratorios y laborales denominados trabajadores dentro del 10%, que son para los empleados comunes de la empresa, y del 15% para los empleados de confianza, o sea, gerentes y directores, entre otros. ¿Qué sucede? Este porcentaje se hizo para proteger a los trabajadores panameños, y ese porcentaje es en base a la cantidad de personas trabajando y el salario de la persona, convirtiéndose, por ejemplo, en 10% de que cada 10 panameños uno puede contratar a un extranjero. Y este salario de este extranjero no puede sobrepasar el 10% de la planilla. Pero eso es una categoría migratoria muy específica, porque existe, por ejemplo, en los países amigos, ahí los porcentajes no suman. Y si eres un país amigo o un italiano o un residente permanente con permiso de trabajo, estos porcentajes no aplicarían. Ahora, volviendo a la pregunta puntual de CEM. CEM, empresa multinacional, como hemos conversado un poco por arriba, el propósito es que esta sea una sede del headquarter o de alguna de las empresas en Panamá, y que éstas surten sus efectos in-house. Es decir, uno muda a Panamá en una sede, digamos, de una empresa multinacional, y esta a su vez le brinda el servicio interno a las otras. Ejemplo, una sociedad que tenga oficinas en Colombia, Costa Rica, Perú, Chile y Brasil, muda una sede a Panamá y muda a todo su equipo de marketing a Panamá, muda a su equipo de contabilidad a Panamá, muda al director regional a Panamá. ¿Para qué? Para que ellos brinden internamente contabilidad a las otras empresas, Costa Rica, Chile, Brasil. El de marketing les ayude a ellos a promocionar en los otros países.
Ellos no van a surtir o proveer servicios dentro de Panamá. Ellos, esa es un poco la parte fiscal. Y como ellos no están proporcionando servicios en Panamá, ellos están físicamente en el país, pero el efecto, aquí lo más importante es la palabra efecto, porque ahí entra la parte tributaria. El efecto de su trabajo es para afuera. La propia ley SEM le brinda el beneficio de que este extranjero que está viviendo en Panamá y está viendo su servicio para afuera, ni siquiera tenga que tener deducciones laborales. No tiene que pagar seguridad social, ya que la empresa le tiene que pagar un seguro. No tiene que pagar impuestos sobre la renta, ya que el que lo va a pagar en representación del empleado es la propia empresa. Entonces, contestando la pregunta, no hay un ratio de panameños ni versus extranjeros, ni en planilla, ni en cantidad de personas trabajando. Pero la ley SEM sí te dice que ellos esperan de que contrates a algunos panameños y cuando uno aplica la licencia SEM, ellos le van a preguntar cuántos panameños piensa contratar y cuántos extranjeros, un estimado. Entonces, no dice que si uno pone 0 panameños, 500 extranjeros te la van a negar. Pero obviamente cuando ellos vean de que tiene interés de contratar panameños, ellos, la aprobación puede ser más expedita o se sienten un poco más tranquilos o felices de que ustedes se estén incorporando como una sede. Yo te agregaría ahí, Pepe, que es algo que aprecia el país si contratas, pero no existe la obligación y efectivamente hay empresas que tienen 500 extranjeros o expats, como le decimos de cariño, y 25 panameños. Pepe. Estoy moviendo acá, estoy leyendo y estoy con el control y leyendo, por eso. Disculpe, solamente y creo que esta va a ser la última pregunta, porque ya el tiempo nos está ganando. Y está también referido a un tema tributario, José Juan, y básicamente también de Juan Manuel, que está referida a que, dado que Panamá se tributa sobre renta de fuente panameña, si los ejecutivos de un centro de servicios compartido brindan servicios para diferentes jurisdicciones, el salario que recibe desde el SEM o entidad empleadora panameña se considera íntegramente renta de fuente panameña para el ejecutivo o solo la porción mientras estuvo presente físicamente en Panamá. No sé si es para José Juan o para Percy, pero ahí lo dejo con su pregunta tributaria. No, es algo que acaban un poco de responder, pero si quieres ampliar. Sí, claro, para ampliar un poquito. Sí, lo escuché a Carlos, pero solamente para que tener claro con relación a la pregunta específica. Sí, puntualmente como el trabajador SEM tiene que estar, tiene que presentar sus servicios para el extranjero y no para Panamá. Sí pueden una porción brindarla dentro del país por algo esporádico, pero no es para contactar clientes ni más. En conclusión, SEM, como el servicio de la persona, aun cuando la persona esté físicamente en Panamá, no, digamos, castiga y obliga que alguna porción del salario tenga que pagar los impuestos en Panamá. Como es algo muy esporádico, digamos, pensando, ellos lo pasan por alto, porque al final no es el scope de la SEM, no es el propósito de la SEM de que tú prestes el servicio dentro del país. Puedes estar físicamente tú como persona en el país, porque la SEM te obliga a que estés como persona en el país, pero tu efecto en la mayoría, el 95%, va a ser para la región y no para Panamá. Gracias, Carlos. Bueno, como pueden ver, me ha quedado una serie de preguntas que tengo en el teléfono acá, en papel y todo, y de mi parte, dado el tiempo, ya tenemos más de 1:20, agradecerles a todos por su participación, en nombre de Casayerro, en nombre propio, en nombre de Percy, por este importante evento, y agradecerle a todos los participantes también, y que pasen un bonito día. Percy, por favor. Sí, nada, reiterar el agradecimiento a la FICE y a Fabria Molino, con quienes trabajamos de manera constante en ya otras ocasiones. La FICE creo que lo más grandioso que tiene es que los puede ayudar a abrir sus cuentas y poder además sustentar su sistema migratorio desde el punto de vista de activos financieros y de inversiones o de temas hipotecarios.
desde el Perú, sin que necesariamente tengan que viajar, aunque siempre es recomendable para conocer aún el tema en persona, siempre es algo agradable. Y por el lado migratorio, además sí, a donde sí hay que viajar para la última parte, ya aprovechan y conocen a ambas dos firmas que, nuevamente repito, agradezco mucho su participación. Lo han hecho extraordinariamente bien, práctico, como quería el público. Y queremos además decirles que el estudio por su área de clientes privados está viendo no solamente la jurisdicción de Panamá, sino muchas otras jurisdicciones por intermedio de nuestras 24 oficinas alrededor del mundo, tomando en cuenta que finalmente la decisión de relocalización, domiciliación en cualquier país muchas veces no depende de un tema exclusivamente migratorio, sino un tema de vida, de presencia, de futuro, de tranquilidad o lo que fuera, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos, me despido y en nombre de DS Casa Hierro Abogado, la FICE, Banco La FICE Panamá y Fábrica Molino, muchísimas gracias a todos. Yo solamente les pido a los expositores que se queden hasta que ya se vaya todo el mundo, con la finalidad de darles ya personalmente un agradecimiento por lo hecho. Gracias a todos, que tengan un buen día y una buena semana. Mucho gusto, gracias. Perfecto.